Bienvenidos a un nuevo episodio de GM Live. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir monitoreándonos y diciéndonos qué temas quieren que tratemos. La verdad que nos ayuda muchísimo que estén ahí, que se suscriban y que participen de mucho de lo que hacemos, porque en definitiva es la idea estar cerca de ustedes y tratar de hacer un programa donde ustedes sean una parte de lo que quieran saber y nosotros una parte de la respuesta que quisieran escuchar. Por lo cual no será la definitiva, pero si podemos ayudar con esas decisiones, seguramente nos sentiremos muy bien nosotros por haber alcanzado una parte de lo que es el objetivo de cuando fue creado GM Live. Y hoy, pensando en la mecánica de GM Advisor, que no es solo un broker de seguro y nada más, sino que es una idea de protección a lo que vamos consiguiendo en la vida, hoy me gustaría tocar un tema por el que todo el tiempo estamos luchando desde que empezamos nuestra vida laboral, que es crear patrimonio, comprarnos un departamento, comprar una casa, crear una empresa, desarrollar en ese camino nuestra propia familia, hacer que eso sea una metodología y acompañado con tus seres queridos o con la gente que también compartís ese desarrollo. Y me gustaría que empecemos a pensar si es lo mismo que cuando empezamos, los riesgos que teníamos en ese momento con los bienes que alcanzábamos, o la actualidad, cómo avanzó o qué riesgos diferentes corren estas inversiones o este patrimonio que logramos nosotros desarrollar. Y para eso me pareció muy oportuno invitar a Patricio Vigiglie, que es CEO de Segusaben, ha sido CEO de algunas importantes compañías de la Argentina y del exterior, que me honra también con su amistad, más allá que no compartimos equipo. Bueno, un equipo compartimos, el del country. Lo que no compartimos es un equipo de hincha de clubes. Pero bueno, bienvenido Patricio, gracias por acercarte a GM Live. Es un honor tenerte aquí. Gracias por tu tiempo. Sé que se cuentan muchos tus minutos, pero gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, gracias Gustavo. Primero es el honor para mí, porque GM Advisor, GM Life y Gustavo Moriconi son marcas recontra reconocidas en el mercado y sobre todo a qué se dedican. Es decir, ustedes se dedican a proteger gente, a proteger patrimonios y de alguna manera para mí eso es lo más importante. Hoy un auto tiene alguna posibilidad de solución con algunos pesos si no está asegurado, pero una vida significa el futuro de la familia muchas veces. Así que siempre admiré esta dedicación tuya y la dedicación de todo tu equipo. Así que gracias por la invitación. No, a ver, es un orgullo tenerte aquí. Sabés que tenemos muchos cafés tomados y que sé que la sentencia que dijiste sobre nosotros la decís, a veces me hace poner colorado frente a gente que es también del palo y te lo agradezco. Pero bueno, hoy quiero aprovecharte porque nosotros hacemos medianamente bien lo que vos decís, pero va a hacer muchas cosas mejor que nosotros, incluso escribir libros. Entonces es un orgullo tenerte hoy como invitado especial y darte el lugar que te mereces. Sí. Y ya para aprovecharte y aprovecharme un poco de tu presencia, a ver, primero, no es que peinemos tantas canas, porque no vamos a poner nuestras edades, pero en tu experiencia, haber dirigido como CEO compañía acá en el extranjero, los avances que nos están pasando por arriba, vamos a tratar de ser un poco puntual, ¿no? Para no irnos muy arriba, pero ¿qué cambió básicamente para vos como líder de pensamiento en esta industria? De aquellas empresas de hace 20 años atrás, aquella familia, no sé, con un negocio de hace 20 años atrás o con un patrimonio medio de 20 años atrás,
a hoy? ¿Qué notas en esa situación primariamente, ¿no? Ok, a ver, primero te quiero decir que yo creo que estamos en un momento donde va a existir una revolución, como fue la revolución industrial, porque la inteligencia artificial es para mí un cambio de época, va a ser un cambio de época. Pero volviendo a la pregunta tuya, ¿qué cambió respecto a las compañías y respecto a los riesgos y demás? Yo te diría que para la gente común no ha cambiado mucho. La gente que no está metida en el ámbito del mercado asegurador, nada, sigue siendo igual que antes, un poquito más preocupado por la ciberseguridad, porque le roban los datos, porque le roban una cuenta, pero en el resto de las cosas sigue, por lo menos Argentina, sigue siendo un negocio de productores, organizadores y brokers, que son los que ayudan y capacitan a la gente en lo que necesita. Por lo tanto, en la evolución de los brokers, organizadores y productores, está la evolución del negocio asegurador y la evolución de lo que piensan los asegurados. Te diría que eso sí cambió, el productor es más tecnológico, el productor está a la vanguardia del reconocimiento específico sobre determinados riesgos que antes no existían. Vuelvo a repetirte el tema del fraude. El fraude, por ejemplo, no es más el fraude de cambiar una cubierta que no corresponde. El fraude ya tiene que ver con robarte una tarjeta de crédito, robarte los datos personales. En eso sí creo que hay un cambio, pero el asegurado todavía no lo notó. Patricio, siguiendo tu análisis, que coincido en lo que planteás, las compañías acompañaron bien ese cambio tecnológico, van un paso atrás. ¿Qué ves en el mercado? Pues yo veo que hay compañías que sí están a la vanguardia y hay compañías que todavía están con sus sistemas, con su forma, les cuesta acompañar ese desarrollo. ¿Vos notás lo mismo? ¿Cuál es tu opinión? Coincido 100%, hubiese sido peor si no hubiese estado la pandemia, porque la pandemia hizo que todas las compañías tuviesen que mejorar tecnológicamente para poder atender al cliente desde la casa. Entonces, eso ayudó mucho. Vos fíjate que si hablas de Insurtech, hasta el 2020 las inversiones respecto a las Insurtech venían en un promedio creciente del 5% anual. En la pandemia creció un 50% la inversión de todo lo que es tecnología y en Insurtech. Y después volvió a caer porque ya al abrirse y todo el mundo poder andar, de vuelta volvió a caer las inversiones. De hecho, hoy hay como un stock de inversiones de muchas Insurtech y muchos sistemas tratando de venderse a brokers y a compañías que no se logran vender porque ya está saturado el mercado. Pero sí, coincido que debería haber un cambio tecnológico. De hecho, en Estados Unidos ya los sistemas los maneja la inteligencia artificial. Es decir, hoy la suscripción de una caución o de cualquier riesgo de estos graves o peligrosos o complicados, lo hace la inteligencia artificial. Entonces necesitas un batallón de técnicos para terminar en concluir que le puedes dar una garantía a una empresa. Te doy vuelta una página y te saco del consultor de CEOs o hoy persona que asesora a CEOs de grandes empresas en Argentina y de grandes compañías de seguro también, y te pongo un ratito de empresario, que sé que tu familia también es empresaria en otras ramas, ¿sí? La empresa, viendo esos cambios en ciberseguridad y demás cosas, ¿qué riesgo le notás que las empresas tienen más peligrosos estos riesgos de ahora que hace 5, 10 años atrás, desde el lado de vos, de tu conciencia aseguradora? O sea, ¿qué está haciendo mal los empresarios que no se cuidan de? ¿O qué deberían tener en cuenta ese empresario que se cuidarse de? Mirá, hace poco tuve una charla con uno de los familiares que maneja la empresa y sigue siendo inconsciente en los riesgos que tiene por no tener los seguros analizados. De hecho, le sugerí armar una especie de broker interno para controlar sus riesgos. Yo creo que las empresas o los empresarios tienen que tener un especialista o un asesor como vos que les pueda guiar. Es decir, claramente Advisor, GM Advisor o Life
son asesores, son consultores de riesgos, mucho más allá del concepto de broker. Son asesores y como tal los empresarios necesitan este tipo de gente porque te aseguro que hoy en la cabeza del empresario y sobre todo Argentina, vos sabés que Argentina está como dividida en dos, está todo el crecimiento que tuvo la energía, Vaca Muerta, el litio, Jujuy y demás, y después tenés la provincia de Buenos Aires que se cae a pedazos. Entonces, los empresarios hoy lo que quieren es pagar el sueldo y pagar el IVA. Entonces no están pensando en el seguro. Después te voy a llevar a la ley, pero antes de la ley, porque sé que sos un estudioso de todo esto y tenés una opinión muy valorada, pero escuchándote, hoy la eficiencia en costo en seguro sería una de las cosas que nosotros como GM Advisor debiéramos promover entre lo que tiene que asegurar, que es lo que le asegura su funcionamiento a la empresa, y ponerlos en la compañía que tengan los mejores costos, porque como bien decís, en algunas empresas el costo no es tan pesado, porque tiene un crecimiento como si llevamos energía, minería, pero en otras empresas donde están compitiendo con márgenes muy acotados y que empieza a tener problemas de caja, nosotros podríamos aportar un rol muy importante de ahorro y eficiencia en gasto en seguro. Sin ninguna duda, y no solamente ahorro, sino asegurar en compañías que vayan a cumplir, porque eso te abre otro panorama. Yo te voy a preguntar sobre eso, ya que tocaste ese tema. Y vos fijate, desde que está este superintendente nuevo, la superintendencia nueva de Guillermo Plate, cerró 12 compañías de seguros. Entonces, ¿qué significa cerrar una compañía de seguros? Significa que si la compañía cerró porque no tenía el activo suficiente para funcionar, va a dejar deuda. ¿Y qué deuda es? Los siniestros que no pagó. Por lo tanto, hay asegurados que van a perder su auto, su casa y su patrimonio porque el siniestrado va a ir contra los bienes del asegurado porque no hay activo en la compañía de seguro. Entonces, mucho más allá de conseguir un ahorro, esas que asegure bien, porque si paga, que no vaya una liquidación después. Entonces, dámelo más baratito. No. Dámelo más baratito. No. Sí, esto habría que empezar a desterrarlo. Y Patricio, en ese contexto que bien expresas, ¿todavía tenemos que esperar más situaciones de la que comentaste, de compañías bajando una persiana? ¿Puede pasar eso todavía? Sí, está pasando. Acaban de cerrar la nueva. Hoy no hay compañía que asegure taxis remises. Pero por eso vuelvo al concepto, y no porque seamos amigos, te lo digo, Gustavo, sino vuelvo al concepto del asesoramiento. Es decir, yo sé que vos trabajás con compañías número 1, que es imposible que dejen de pagar algo. Entonces, esa es la tranquilidad de tus asegurados. ¿Quién es el responsable para mí de que una persona asegure en una compañía que después no le paga? Es el broker. Si un organizador o un productor te asegura en una compañía que sabe que tiene problemas de activo, es porque está buscando mayores comisiones. ¿Sos solidario ahí? No, todavía, a ver, hay un caso. Porque en otros países sos solidario. Absolutamente. En Argentina hay un caso donde un productor en Salta lo hicieron solidario, pero en general no sos solidario. No sos solidario. Y además la responsabilidad de la superintendencia. ¿Por qué? Porque no, digamos, la superintendencia actúa cuando ya está la leche derramada. Es decir, el problema de la superintendencia es que no va advirtiendo que una compañía está con problemas, sino que la cierra de golpe. Y la compañía, te aseguro a vos, que hace 2 años ya tiene problemas si la van a cerrar. A ver, tomando esa premisa que, como bien decís, nosotros como broker o como asesores o consejeros del futuro asegurado, tenemos una responsabilidad muy importante en saber nosotros también con quién trabajamos. Absoluta. Porque la realidad, bueno, esto lo hablamos mucho, pero cuando vos representás compañías líderes, hay exigencia de las líderes que a vos a veces te molestan porque sí, pero me están pidiendo de todo, pero después cuando te das vuelta, sabés que ese de todo está a favor del asegurado, porque si no habría el de todo y no habría ese pedido extra que te piden para poder darte una suscripción,
después no habrá cobertura de esa situación puntual porque no cumpliste las exigencias. Entonces, la verdad que es verdad lo que decís, el mercado muchas veces por costo, a veces el mismo empresario por desconocimiento, a mí me ha tocado, muchas veces lo cuento, de ir a hacer con mi equipo eficiencia en gasto de seguro y ver empresarios que decís, pero tenés asegurado el mismo hangar dos veces por dos cosas diferentes y ya no tenés ni la misma mercadería que aseguraste y quedó esta póliza. Y esa póliza te está incidiendo sobre tus gastos dentro de tu empresa y no estás cubriendo nada, ¿sí? O he visto lugares que tenían, a ver, he visitado empresas que tenían 5 años con una carga que le había pedido la compañía, porque si no, no le cubrían el seguro. Y digo, hace 5 años que pagaste póliza y dice claramente que si no cumpliste la carga a los 90 días del día que la tomaste, no tenés cobertura. Entonces, esa función creo que vos también nos instruís mucho y te lo agradezco cuando nos aconsejas, pero eso es algo que tiene que entender el productor también y nosotros como asesores. Ahora, te llevo a un tema que tocaste. Argentina tiene empresarios, no sé si llamarlo empresario o sobrevivientes, porque ser empresario pyme en la Argentina o empresario de desarrollo en la Pesina tiene toda una vicisitud de cambios por inflación, cambio de costos, cambio de legislación, cambio. Ahora viene un cambio en la relación laboral que yo sé que vos sos abogado también. Te voy a hacer una pregunta primero como asesor en seguro y después te voy a sacar un ratito y te la voy a hacer como abogado si me estuvieras defendiendo a mí que soy ese asegurado que te fui a contratar. Vamos por el lado primero de el entendimiento sobre este fondo para despido, esta situación, la nueva relación que está hoy ya en vigencia, que a partir de noviembre va a ser obligatoria. ¿Cómo ves ese nuevo trato de la ley laboral? Yo creo que es una oportunidad para las compañías de seguro y una oportunidad para los empresarios, porque la realidad es que muchas pymes quiebran por un despido. Es decir, hoy las pymes, primero, a ver, y esto me uno de lo que es legal a lo que es el seguro. Voy a unirte, a pesar de que vos me pediste que manejé dos cosas distintas, lo voy a unir un segundo. Bueno, un segundo, pero después te quiero hacer la pregunta. Sí, pero lo voy a unir por lo siguiente, porque nosotros tenemos una justicia laboral que cuando uno estudia en la facultad, te dicen, el término es indubio pro operario, que significa siempre en favor del trabajador. Y acá pasa lo mismo, pero siempre en favor del trabajador no significa que sea injusto para el empresario. Acá es injusto para el empresario. Hay fallos laborales que te aplican tasas que es imposible, digamos, uno no lo puede entender. Y este es el concepto de los últimos 25, 30 años de la Argentina. Yo no quiero hablar de gobiernos porque no me gusta meterme en política, pero sí la justicia se fue hacia la izquierda con un concepto de que el trabajador es el pobre hombre, cuando muchas veces es así y otras veces no es así. No, pero a veces quiebra la empresa y dejaste por salvar a uno, mataste a 30. Exactamente, a eso quería terminar. Entonces, yo creo que hay que modificar la cultura laboral, hay que modificar jueces, hay que modificar cámaras laborales, porque no hay compañía, por ejemplo, la CRT. A ver, vos me preguntas a mí la CRT, que justamente lo que hacen es indemnizar al trabajador. El concepto primario sería prevención. En Argentina no se dio la prevención. Pero el trabajador, en realidad, hoy la CRT, acaban de liquidar la RT de Galeno, que es una CRT más grande. Imagínate que había comprado Mafre, había comprado Consolidar. Pero yo te aseguro, conociendo a los empresarios que están atrás de las RT que quedaron, porque ya cerraron 4 RT, o se liquidaron 4 RT, que quieren entregar las llaves como las entregó Galeno, porque ya no les da, porque todo es juicio. No existe más el curar a la persona y volverla al trabajo. No, prefiero un juicio. Entonces, en ese concepto yo te digo que el primer problema que tenemos todos es la justicia laboral. Ahora, ¿cómo ponerle
un pequeño freno en la justicia laboral respecto al empresario. Ahora me olvido de las compañías de seguro y voy al empresario. Bueno, toda esta normativa que está por salir, que tiene dos partes, una que es un fondo que lo va a manejar a través de la Comisión Nacional de Valores, los fideicomisos y demás, y otra que las compañías de seguro pueden manejar, en donde se arma un fondo. O fondos comunes también, ¿no? Sí, eso dentro de la Comisión Nacional de Valores, fideicomiso también. Y lo otro con las compañías. Las compañías pueden invertir en esos fondos, pero las compañías de seguro también podrían tener un seguro, se llama cese laboral, una especie de retiro, si quieres llamarlo así, en donde se arma un fondo para cuando el trabajador sea despedido, si es que es despedido, y si no, se lo lleva el trabajador cuando se jubila. Pero ¿qué pasa? Todavía eso, ¿qué dice la norma que todavía no aclaró muy bien? Es que tiene que ser discutido en las comisiones, comisiones laborales y en los convenios colectivos de trabajo. Entonces todavía no se sabe. Acá las compañías de seguro tendrían que hacer pie y ya están reuniéndose. Por eso te dije que te pongo un minuto en abogado ahora. Yo, sentándome con algunos responsables de compañías de seguro, no querían entrar en esa mecánica porque dice, ¿qué pasa si mañana me dicen, cambia una ley o cambia algo y me dicen, mira, no, vamos a hacer hacia atrás y yo te reclamo, por más que esté contratado con la nueva legión, derecho adquirido de los demás trabajadores? Digo, mira, eso no podrían porque si lo contrataste con esta legislación vigente, pero tienen ese miedo de que haya todavía. Entonces vos como abogado decís, ¿existe realmente ese miedo hacia atrás? Porque para mí si lo contrataste con esta legislación, no. La ley dice claramente que no puede ir para atrás. Que no puede ir para atrás. La Argentina te dice que puede haber un juez laboral que te lo mande para atrás. Es decir, ese es el punto. Yo te digo, no puede ir para atrás, pero he visto fallos, que vos no lo puedes creer, donde fueron para atrás. Bueno, por eso te dije, te lo pregunto como asesor de compañía de seguro y te lo pregunto como abogado porque, me tocó enfrentar esa situación y digo, pero no puede ir para atrás. Bueno, esto es lo que vos y la norma leal, las buenas costumbres deberían, me contestaron, pero también me contestaron esta parte que me contestaste vos y claro, no fuiste vos quien me contestaste, sino yo estaba hablando con gente responsable de compañía de seguro. Me llegó a decir, no nos interesa participar. Bueno, vos fijate que hoy hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo más alto que hay, que tendría que ser de cumplimiento obligatorio. ¿El de Mendoza? De la Nacional. Corte Nacional, donde hay jueces laborales que no lo cumplen. Por ejemplo, el tema tasas. Sí. Entonces, ¿qué te puedo contestar, Gustavo? Digo, sí, ya está, listo, pasemos a otro tema. O sea, tenés razón. Bueno, a ver, Patricio, vos sos una persona que analizás los mercados internacionales. Argentina empieza a entrar en la posibilidad de grandes inversiones en energía. ¿Qué se viene de lo que vos conocés de otros países con respecto al mercado asegurador con esos grandes riesgos? Para vos, ¿qué está en condiciones el mercado argentino de soportar eso que se viene? ¿Van a tener que aliarse con grandes reaseguros internacionales? Porque son diferentes los riesgos que se vienen. ¿Qué opinión tenés sobre eso? No, yo creo que es fundamental el tema del reaseguro. Vos lo sabés, lo estás diciendo, y así que claramente lo tenés claro. Pero digo, acá el problema que tuvimos con el mercado reasegurador es también los mismos problemas que tenemos cuando no podíamos girar fondos al exterior. Es decir, acá se incumplió con el mercado reasegurador porque tampoco se le podía girar. Misteriosamente, no me quiero meter en el tema de las IRAs ni nada, pero misteriosamente había algunas compañías que giraban fondos y otras que no podían girar. Los reaseguradores del exterior tuvieron mucha paciencia, pero quedó como un saldo negativo en la Argentina respecto a, tomo un riesgo de la Argentina. Ahora, también es cierto que grandes jugadores en Vaca Muerta son compañías extranjeras. Sí. Entonces, obviamente que los reaseguradores vienen directamente con su reasegurador. Van a creer en eso. Y van a venir con su reasegurador. Sí. Van a decir, yo tomo tomo a Dyson, tomo a Aon, cualquiera de estos monstruos, pero me asegurás un reaseguro como corresponde. Bien. Puede ser Tokio Marine, bueno, cualquiera de las de Londres, Francia, lo que fuese.
En la industria aseguradora, estos cambios, como bien dijiste, de la inteligencia artificial, todo esto que está trayendo un cambio de relacionamiento. Te voy a preguntar algo que escuché ahora en Windsor, en Londres, cuando estuve, que me parece que es un cambio muy increíble de la interacción entre el asegurado y las compañías de seguro. Un CEO de una compañía importante de la Argentina dijo, nosotros tenemos que cambiar la relación entre era como que si yo choco y me pagan el auto, el arreglo, que es grande que esta compañía, me pagó el arreglo. Y es lo que contrataste, te tendría que pagar el arreglo. Es como, puse un ejemplo, dice, como si vas a una hamburguesería, le decís, dame una hamburguesa doble, el tipo te da la hamburguesa doble porque la pagaste, y dice, gracias por darme la hamburguesa doble. Te tenía que dar la hamburguesa doble si es la que pagaste. El relacionamiento empieza a haber sensaciones. Sensación de interrelación entre el asegurado y la compañía de seguro, más allá del siniestro. O sea, una experiencia no siniestrable, de no siniestro. Por ejemplo, no sé, descuentos en algo, el club de qué, lo que sea, pero para cambiar. ¿Qué viste en otros países? ¿Hay eso como que un relacionamiento diferente en España, que vos tuviste mucha relación, o cuando viajás a Estados Unidos? ¿Hay una relación diferente del asegurado o la empresa con la compañía de seguro de sensación o solo con los siniestros y pagame el siniestro? No, ¿Qué no, viste? no, hay, por ejemplo, en España, Mafre tiene un acuerdo con Repsol, donde tenés descuentos en combustible, con las tiendas más importantes de España, donde tenés descuentos, es una tarjeta que uno utiliza y realmente siente sensaciones positivas antes del siniestro. Pero igual, la sensación más positiva que uno tiene que tener es cuando tiene un siniestro, que es el momento de la verdad. Sí. Digamos, todo seguro tiene un momento de la verdad, es el siniestro. Sí. En Chile hay una compañía de vida que llegó a tener el 50% del mercado después de estar durante 20 años en el 14% del mercado, y cada vez que quería crecer 1 o 2 puntos le costaba fortuna, que inventó un sistemita por el cual en tu reloj o en tu celular te aparece una persona que te dice lo que tenés que comer para estar bien y lo que tenés que entrenar para estar bien. Y al mes te hacen la devolución y te dicen, señor, ¿sabe una cosa? No comió lo que te le dije. En 3 meses le tenemos que aumentar la póliza. O le dice, ¿sabe una cosa? Usted se comportó perfectamente, le hacemos un descuento en la póliza. La gente, ¿por qué fue del 15 al 50? Porque competían los compañeros de trabajo a ver quién hacía las cosas mejor, quién corría más, quién andaba más. ¿Vos crees en la costumización del futuro del seguro? No. O sea, que sean, no sé, medido al riesgo real. O sea, si yo soy una persona, medido ese riesgo. Sí, si como lo que como, si entreno lo que entreno, si en vida, por ejemplo, en algunas cosas, ¿vos creés que la costumización? Así debiera ser. Fracasó en autos, porque en autos, ¿te acordás? El riesgo, sí, de que manejaba, que no manejaba. Sí. Y no terminó pasando nada, porque en definitiva... El scoring era, ¿no? El scoring, por eso. En definitiva, ¿qué ocurre? El seguro es algo solidario. Es decir, el 50% que no tiene siniestros cubre al 50% que tiene siniestros. Entonces termina siendo muy difícil de administrar esas situaciones. Pero yo creo que sí, uno va a tratar de ir, a ver, ya empezó a funcionar. Yo aseguro mi auto por un día. Yo aseguro mi auto o aseguro mi casa porque me fui de vacaciones. Sí. Es decir, antes vos tenías que tener una póliza anual y que bueno, se está acabando eso. ¿Vos crees que el futuro de la industria nuestra va a tener que ver mucho con el específico? O sea, el seguro contratado para... El evento para. Por supuesto. Lo que necesites. Por supuesto. Y además eso va a llevar a que las compañías se especialicen. Vos fíjate, hay una compañía de España que yo trabajé mucho, la Mutua de Propietarios. ¿Qué hace la Mutua de Propietarios? Imagínate la antigüedad de la Mutua de Propietarios, que fue la primer póliza en España, la hizo la Mutua de Propietarios. Tiene un cuadrito muy lindo en la recepción, que es la primera póliza a mano que se hizo en España. La Mutua de Propietarios, lo único que se dedica es a propiedad horizontal. Cubre los consorcios. Vos le pedís, dame un... No, da otra compañía. Yo cubro todo lo que sea consorcio y se especializa en eso, hace prevención de eso.
yo te diría que le gana a Mapfre, le gana a todo en eso, y es una compañía chiquita. Ahí, en esa especialización, hoy, el otro día lo hablábamos, te quiero hacer, a ver tu opinión también, abogado y seguro, las dos cosas. ¿Quién te presta una garantía patrimonial hoy para un alquiler? ¿No? Entonces el otro día lo hablábamos, los seguros de caución ahora están siendo muy requeridos, antes era algo más por comercio, pero ahora nadie te alquila si no le llevas una póliza de caución, porque también ustedes, los abogados, nos decían enyesate el brazo antes de salirle de garante. Obvio. Eso, ¿cómo lo ves? Ese mercado va a terminar siendo único, o sea, no va a haber nadie que te... Coincido. Acordate que era doble fraude, digamos. Es decir, enyesate para no darle una garantía a un amigo o a un familiar, pero había gente que compraba un departamento y lo vendía a los 3 meses dando 250.000 garantías con esos departamentos. Lo vendía, entonces ya quedaba liberado. Y compraba otro y volvía a... Entonces, una compañía de seguros no hace eso. La caución de alquileres es algo que está creciendo una enormidad y la verdad que yo creo que ese es un mercado para ponerle el ojo. Y no solamente respecto a la caución de alquileres. ¿Vos crees que se va a regular de alguna manera algo el mercado ese con respecto a... o va a ser una oferta y demanda de acuerdo al costo de las compañías? ¿Va a tener que ver con una media del alquiler? Porque ya los alquileres se liberaron, ya no tenés ninguna indexación, sino que podés acordar, si vos acordamos un alquiler, lo aumentás cada 2 meses, cada 3, cada 5, no me lo aumentás nunca, depende el arreglo tuyo. El arreglo que tengamos privado. ¿En eso va a haber alguna normativa o se liberado al contrato que firmaste? Para mí, depende de quién esté gobernando. Si está este gobierno, claramente se va a liberar todo lo posible y la caución va a estar atada al valor real del contrato entre privados. Entre privados, sí. No con límite, ni con tope, ni con nada así. Y creo que está bien, digamos. La intervención del Estado muchas veces encarece. Yo supongo que algunas medidas van a hacer de uso y costumbre ya de una manera que va a ser difícil volver atrás, porque en realidad yo te estoy alquilando vos me estás dando tu propiedad y es un arreglo entre partes. Pero bueno, viendo, para ir ya dándole un formato y agradecerte tu presencia y aprovechar tu expertise en muchas áreas del seguro por haber estado dentro de la compañía dirigiéndola o asesorando a la persona que dirige una compañía, o en algunas cosas, como he escuchado estando al lado tuyo, que te proponían cargos importantes para dirigir desde otro lugar que uno conoce, ¿no? A ver, ¿qué cambias hoy de lo que ves? ¿Cuáles son las 3 cosas que necesita un cambio en la industria hoy, de acuerdo a Patricio? Mira, Gustavo, y esto te lo vuelvo a decir, te lo digo porque lo pienso, la educación respecto a lo que es el seguro de vida es fundamental. Es una educación que debería dar el Estado. Mira, yo creo que la jubilación como tal, la conocemos, en el mundo va a desaparecer. En el mundo, no en la Argentina, en el mundo va a desaparecer. ¿Por qué? Porque vos sabés que la gente vive mucho más años, la longevidad es un tema que está en la cabeza de todos los científicos. Por eso por un lado, y la no natalidad por el otro, te genera una bomba Molotov que va a explotarle a todos los países. Entonces, los activos no van a poder bancar a los pasivos. Por lo tanto, la jubilación tiene fecha de muerte. Es decir, será dentro de 20 años, 30, pero tiene fecha de muerte. Entonces, creo que hay que educar a la gente para que tenga su jubilación privada, entre comillas, que yo, como tal cual fue hecha en el año 94, 1994, diría que estaba bien pensada. Hubo excesos en las comisiones, pero estaba bien pensada. La eliminación de las AFJP para mí fue un error, habría que corregirlas. Entonces, ¿qué queda? Queda el seguro de vida, el seguro de retiro, el seguro de vida con capitalización. Y yo creo que eso hay que enseñarle. Hoy un chico de 25 años, poniendo $200 por mes, haciendo el esfuerzo de poner $200 por mes, cuando se jubile, si es privado, va a tener $5.000 para vivir.
que es mucho más que cualquier jubilación que va a poder tener en el mundo. Eso en Estados Unidos está funcionando. Lo han logrado educar a la juventud para saber que lo que está haciendo no es su protección en la vida, sino lo que está haciendo es una jubilación a futuro. Cuidarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque después cuando vos tenías antes un hijo a los 28 años o a los 27 años, ahora se tiene un hijo a los 38 años. Entonces, recién la conciencia de tener que cubrir a tu hijo con un seguro de vida va a venir a los 38 años. Entonces, mejor es educar en la necesidad de que a uno mismo le va a servir pagar una vida con capitalización en un retiro. Entonces, ese para mí es el pilar más grande que hay en la sociedad, porque si no te vas a encontrar con 8, 10, 12 millones de jubilados que no van a cobrar. ¿Y qué haces con esa gente? ¿La matás, la dejás? El Estado no tiene solución. En Estados Unidos, país muy avanzado, en Alemania, país muy avanzado, tienen la conciencia aseguradora del seguro de vida. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que la superintendencia tiene que hacer algunos cambios, la superintendencia de seguros de la Nación tiene que hacer algunos cambios respecto. De hecho, hay una ley dando vuelta creada por José Urdirós y su equipo, pedida por Sturzenegger, donde cambia la ley de seguros completa. De hecho, hay un diputado libertario que ya juntó 30 diputados y está tratando de hacer esos cambios, en donde de alguna manera lo que se le exija a las compañías es un patrimonio acorde a la cantidad de clientes que tiene, no a la cantidad de siniestros que tiene, sino que tiene que tener solvencia 1. Entonces, ¿y eso para qué? Para que después no pase lo que está pasando acá, donde hay un montón de asegurados que pagaron 30 años una póliza y tienen un siniestro y le embargan la casa. Eso no es responsabilidad de este superintendente, fue toda la vida así, pero este superintendente debiera apurarse con estos cambios y apoyar la modificación de la ley, porque esto es lo que necesita Argentina. La industria todavía atrasa en un montón de cosas, como vos decís, y atrasa muchas veces por las telarañas que tiene colgada, y otras veces atrasa porque hay algunas cosas que fueron hechas de una manera, ¿sí?, que ya no tienen forma de sostenerse, pero que siguen siendo cómodas que estén de esa manera por algunos. Entonces digo, eso sí, evidentemente va a haber eso, cambio de legislación, cambio de la ley, cambio de un montón de cosas que, como bien dijiste, no van a ser fáciles, porque en Argentina no ponerse de acuerdo nunca es fácil, pero yo creo que eso para mí es realmente un progreso institucional. Tendría que ser las leyes que gobiernan un país, que nos norman en la sociedad, tienen que estar a favor de los normados. O sea, y los normados, si tipo pierde una casa, no está a favor del normado la ley, sino está haciendo en contra del normado. O sea, entonces me parece que eso es muy importante a tener en cuenta. Te agradezco que hayas participado hoy. Te comprometo a que nos sigas acompañando en la medida de tus tiempos, de cuando vos puedas, por supuesto, sin que sea algo que te corra de tu día a día. Y creo que podemos aportarle a la gente que nos ve una visión que tiene que ver fácil, sencilla, con las cosas que tiene que mirar, pero a la vez de una persona estudiada, que sabe de lo que está hablando, que tuvo decisiones que tomar, que sé que ha tenido oportunidad de ocupar cargos que no quiso, entonces o le pareció más importante estar del otro lado, pero que yo te agradezco de que nos traslades esas experiencias. A tus órdenes, gracias a ustedes y gracias a tu producción que me guió muy bien. Si te gustó este episodio, suscríbete al canal, activa la campanita y acompañanos en GM Live en los próximos episodios.